es un grupo de población generalmente femenina que asume el trabajo completo de un hogar del cual no es parte. Reciben los salarios más bajos e incluso, en la mayoría de casos, no gozan de las prestaciones sociales de ley. Su trabajo facilita y hasta hace posible el día a día de millones de personas. Ellas lavan, planchan, cocinan y sirven de cuidadoras, y sin embargo sus derechos laborales son violentados. Su labor arrastra consigo un menosprecio histórico a la importancia de su trabajo en el seno del hogar. Recibí mucho maltrato, tales como gritos, e incluso algunas veces me negaban la alimentación, no me pagaban lo justo, y me hacían trabajar más de lo debido. Bueno, y hay tanta situación que no quisiera mucho recordar porque esto me trae muchos malos recuerdos, sí. Yo inicié a los 26 años a trabajar en el trabajo del hogar, ¿verdad? Remunerado. Y bueno, ganaba bien poco en ese tiempo, ¿verdad? Igual me ponían a lavar, a hacer limpieza, la comida, ¿verdad? Hacer todo. Cuidaba a 2 niños y todo eso por $50 mensuales. El trabajo doméstico hoy por hoy no cuenta con ninguna garantía de derechos laborales. Trabajador del servicio doméstico. Definición según Código de Trabajo de la República de El Salvador. Artículo 77. Trabajadores del servicio doméstico son los que se dedican en forma habitual y continua a labores propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono. Las despiden y sin ninguna remuneración. Al despedirlas, pues no les dan ni vacaciones, aguinaldo, indemnización, ¿verdad? Las despiden y ha sido más. Muchas veces lo que hacen es decirles que hicieron mala comida o que se robaron algo para no darles su tiempo, su dinero que han trabajado. Desde el 2016 entré a trabajar con la ex ministra de Trabajo, que estuvo en el periodo anterior. Pues con ella sí tuve un problema bien fuerte. Me acusó de robo, cosa que no fue así. Yo estaba pasando por un proceso bastante serio. En esos días me habían operado, me habían hecho una cirugía. Bueno, con consentimiento de los señores, yo me fui, ¿no?, del trabajo, fui a pasar mi incapacidad a mi casa. En muchas repetidas ocasiones ella me había dicho que si en esa casa se perdía algo, yo era la responsable porque yo tenía las llaves, controles del portón y todo eso. Entonces ella decía que si en esa casa se perdía algo, a mí se me hacía. Yo no estaba yo sola en la casa, había más personas. Ahí estaba la hermana de ella, que trabaja igual que yo como doméstica. Y estaba el niño de ella. Pues ese día yo vi ese dinero ahí y yo dije, ¿qué hago? ¿Lo guardo o lo dejo ahí? Bueno, yo dije, se lo voy a guardar, lo guardé. Por ese dinero me acusaron de robo, cosa que no me lo robé porque yo entregué ese dinero ese mismo día. Pero ella, sin preguntarme absolutamente nada, fueron a traer la policía y llegó la policía, me acusaron de robo. Luego que terminé la incapacidad, regresé a mi trabajo. Pero nunca me imaginé que cuando llegara a mi trabajo me iba a encontrar con la sorpresa, pues, de que cuando yo entré, salen ellos y me dijeron, Mercedes, usted aquí ya no va a trabajar. Y yo le dije, dígame, ¿cuáles son los motivos? Entonces así pues yo estaré de acuerdo en lo que ustedes están haciendo. Ellos me dijeron, no hay ninguno. Entonces, ¿por qué me despiden? Me dijeron, no lo sé. Eso fue todo, así que recoja sus cosas y se va.
me llevan a esa delegación. Dejé a mis hijos abandonados por 22 días, en las cuales me tocó que pagar abogados, me tocó que sacar dinero donde no tenía. Incluso en la última audiencia que me hicieron, tuvimos una conciliación de que ella pidió $200 por daños y perjuicios. Me quedé pagando ese dinero hasta la fecha, hasta el día de hoy. Ya lo terminé de pagar con gran sacrificio, porque lo acepté, porque ellas pedían 2 años de cárcel para mí o que pagara esa cierta cantidad de dinero. Ellas pedían $500. Mi abogado negoció y yo le dije que yo no podía pagar esa cantidad porque no tenía trabajo, porque no tenía nadie en quien me ayudara. Entonces mi abogado logró llegar a ese acuerdo con ellas a que les cancelara $200, en las cuales ella me dejó sin trabajo, nunca me pagó vacaciones, nunca me pagó horas extras, me hacía trabajar de 6 de la mañana, a veces a 8 de la noche, a 7 de la noche, a veces hasta la medianoche. Lo único que yo quisiera y le pidiera es que me pague mi tiempo, porque, o sea, yo siento que estoy reclamando algo que es justo, porque le trabajé hasta de más y ella lo sabe. Me despidieron injustamente. Yo siento de que ellos tienen, o sea, yo tengo el derecho y ellos tienen toda la obligación de pagarme todo lo que me deben. En el Ministerio de Trabajo me hicieron un valú. Allá me dijeron que me debían, porque era el 100%, porque era despido, ¿no? Entonces allá me dijeron que era la cantidad de 4.500, parece algo así. Lo que hacen desde la Procuraduría es que le dicen a la trabajadora que presente testigos que hayan escuchado y que hayan visto el despido, cosa que sabemos que también es complicada y que en la mayor parte del tiempo no se da. ¿Por qué? Porque es un trabajo que sucede también en el mundo privado. Eso es lo delicado también del trabajo doméstico remunerado, porque sucede en una casa de 4 paredes en donde la trabajadora está trabajando para una familia, ¿verdad? En todo caso, los que están ahí son la familia y la familia no va a demandar en contra de su propia familia. Contrato de trabajo para servicio doméstico, artículo 76. El contrato de trabajo para servicio doméstico puede celebrarse verbalmente. Si así fuere, el patrono estará obligado a extender cada 30 días, a petición del trabajador, una constancia escrita en papel común y firmada por aquel, en la cual se exprese el nombre y apellido de ambos, el tiempo de servicio, el salario percibido en el último mes y el lugar y fecha de expedición del documento. Encontramos en el Código de Trabajo que a pesar de que se retoma en un apartado especial sobre los trabajadores domésticos, el apartado en sí es violatorio de los derechos laborales de las personas que hacen este tipo de trabajo. Y lo que veíamos es que en principio lo básico, ¿verdad?, no se le garantiza, no retoma como obligatorio, ¿verdad?, el que exista un contrato de trabajo. No existe una definición de 8 horas como jornada laboral. No aparece tampoco una definición de un salario específico. Nos establece también un descanso después de 44 horas laborales y vemos además de que este régimen especial es totalmente violatorio con el principio de igualdad de la Constitución. Constitución salvadoreña, principio de igualdad. Artículo 3. Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. Estamos viviendo tiempos lamentables en donde lo que más abunda es la insensibilidad. Y este es un tema ante el cual no podemos ser insensibles y verlo con normalidad. Debemos de transformar esa realidad y poner parte de lo que nos corresponde para transformarla.
Luz de María López acude a uno de los sindicatos de trabajadoras domésticas que existen en el país para hacer valer sus derechos laborales. Luz de María, durante su infancia emigró a San Salvador. Fue llevada a la casa de una familia donde trabajaba su mamá como empleada doméstica. Ella trabajó casi 30 años, llegó de 19 años y no la indemnizaron, no le dieron nada. Yo me quedé y vine a trabajar casi 20 años con ellos mismos y me despide, sin nada de indemnización, nada. Pero yo le dije, mire, le dije, pero yo he trabajado y fui al Ministerio de Trabajo, pero allí no me hicieron caso. Ellos pusieron sus abogados, porque ellos pusieron un abogado y ganó el abogado de ellos. A mí no me dieron nada. Casi 20 que yo trabajé con ellos y mi mamá que trabajó 30. Ahora me dedico también a trabajar así doméstico, pero ya estoy más, ando en estos sindicatos y ya he aprendido bastante pues a poderme defender y que mis derechos también. La labor que tenemos como sindicato es la de visibilizar, ¿verdad?, el trabajo que hacen las trabajadoras domésticas remuneradas, así como también reconocer, ¿verdad?, e incidir tanto en la sociedad como en el Estado para que se creen políticas públicas y que vengan a dar respuesta, ¿verdad?, a todas las vulneraciones de derechos laborales de las trabajadoras domésticas y que desde el Estado también se reconozca la labor que hacemos las mujeres con el trabajo de los cuidados. En el 2012 metimos una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, con estas reformas al Código que son del artículo 76 al 83, ¿verdad?, donde también especifica sobre lo del contrato, ¿verdad?, los horarios de comida, las 8 horas laborales, que haya seguridad social. Lo que nos dicen en la Asamblea es eso, que se perderían empleos si se aprueba el salario mínimo, porque mucha gente no podría pagar. Entonces lo que nosotras vemos, pero aunque no pagaran el mes completo, pero optarían por que la trabajadora trabajara por días, ¿verdad?, 2 días a la semana. En El Salvador, 136.112 personas trabajan como empleadas y empleados domésticos. De ellos, la mayoría son mujeres y solamente el 2.5% cuenta con seguridad social. Esto según información del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Remuneradas de El Salvador, SIMURES. Lastimosamente, nuestra cultura todavía ve a las trabajadoras domésticas como esa pertenencia, ¿verdad?, como algo que le pertenece a la familia, ¿verdad?, como que ellos se creen dueños de la trabajadora doméstica y muchas veces ellas se ven envueltas en ese tipo de cosas cuando el empleador o los hijos del empleador o de la empleadora creen que también una trabajadora doméstica está para complacer sexualmente. El 16 de junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptó el Convenio 189, el cual es un tratado que fue aceptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, compuesta por delegados de 183 países miembros de la OIT. El Salvador es uno de ellos. El Convenio 189 reconoce y establece que los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar no deben ser inferiores a los de otros trabajadores y exige a los gobiernos de los países tomar medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para las trabajadoras y trabajadores domésticos. El gobierno de El Salvador no ha aprobado dicho convenio. Yo diría que ha habido falta de voluntad política porque realmente durante el debate de este instrumento pues llevamos a la comisión al Sindicato de Trabajadoras Domésticas, llevamos a diferentes actores del Estado para que nos emitieran su opinión
y todo indicaba que era necesaria la ratificación justamente para la garantía de los derechos humanos de las trabajadoras domésticas. Ahora recientemente, en una reunión de la OIT, hemos visto que uno de los convenios de la OIT que protege a las empleadas del hogar fue votado a favor por los sindicatos. El Estado se abstuvo y la empresa privada, como va un grupo tripartito, la empresa privada votó en contra. Es decir, hay a veces en el sector empresarial dinamismos realmente nefastos que impiden que se invierta adecuadamente en las personas necesitadas, más pobres o con mayor debilidad frente a la realidad salvadoreña. En esta nueva presidencia pues no se ha tocado nuevamente el tema. Nosotros creemos que sería de suma importancia que esto pasara y que se pudiera no solo discutir y poner en la agenda de la comisión, sino que se propiciara el momento para la ratificación, porque debate hubo bastante en la legislatura pasada. En el 2010, a través de un régimen especial de salud y maternidad para las trabajadoras y trabajadores domésticos, se logró su incorporación al Seguro Social. Este decreto lo que establecía era, el empleador, si tiene a bien inscribirla, la va a inscribir. Ya estando inscrita, se le va a dar cobertura en la parte de maternidad, ¿verdad? No así en ninguna otro beneficio, no tienen cobertura por invalidez, por vejez, no tiene ninguna cobertura. Y ese decreto todavía está así, ¿verdad? No ha habido ningún cambio. ¿Quiénes son las que están cubiertas? Estamos hablando de ama de llaves, cocineras, cuidadoras de niños, jardineros, vigilantes, motoristas, ¿verdad? O cuidadores de animales, también está dentro de este grupo. En la parte de atención en salud a todas las personas de otros sectores, ¿verdad? Se les pide un lapso, ¿verdad?, de trabajo de 3 meses. En el decreto establece que para las trabajadoras domésticas es de 6 meses para poderlas atender para ciertas enfermedades. Por ejemplo, insuficiencia renal, por ejemplo, presentan un cuadro de cáncer, no se les va a cubrir a los 3 meses de haber sido inscrita, sino que hasta los 6. Como régimen especial tienes algunas particularidades, ¿verdad? Entonces, todo lo dice también la aportación, ¿verdad?, que hacen, y se hace un estudio actuarial. Entonces, tiene un periodo de carencia, ¿verdad?, aquí, que son 6 meses, para enfermedades degenerativas o cirugías electivas. Entonces, tienen que esperar 6 meses para esa particularidad. Pero el derecho al demás portafolio de servicios lo tiene en forma inmediata. Hoy viene, hoy se inscribe, hoy tiene el derecho a todo. Es decir, si llega a la oficina administrativa y ahora hace su trámite de inscripción, en ese momento se traslada a un centro de atención, el instituto ya tiene habilitado en sus sistemas de emergencia o sistemas de salud toda la habilitación para la persona que se acaba de inscribir. La aportación que ellos hacen para llegar a este régimen, para poder tener el acceso, estamos hablando del 10.5, distribuido de la siguiente manera. El empleador paga el 7.5. ¿Sobre qué base? Sobre el salario mínimo vigente. En este momento, pues el empleador, son 22.82 los que aporta por su trabajador, y el trabajador son 9.10, haciendo un total pues de ahí del 10.5, que es igual que el régimen general. Hasta marzo de 2020, según datos del ISS, están inscritos 1.541 empleadores activos y 1.943 trabajadores domésticos. El 70% son mujeres. El convenio 189, si es ratificado por el país, lo que generaría es la obligatoriedad del Estado a cubrir la seguridad social a las trabajadoras domésticas. Las condiciones del reglamento actual cambiarían efectivamente porque se pasaría del carácter voluntario al carácter obligatorio. El ideal sería que el primer paso fuese la ratificación y modificar la legislación secundaria,
pero desde ya no podemos tomar eso como una excusa para empezar a articularnos y hacer un trabajo orquestado de cara a cambiar ese esquema que existe alrededor del trabajo doméstico, porque influye también, es como un círculo. Es un círculo, todo lo que hay alrededor del trabajo doméstico va haciendo ver ciertas violaciones a las trabajadoras y trabajadores domésticos como algo normal, como así ha sido y así seguirá siendo, y no puede ser. Desde 1988 se estableció el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Para este reportaje se solicitaron entrevistas a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no hubo respuesta. Francisco. Amto, un pontífice excepcional, un buen cristiano, un gran ser humano. De Francisco se pueden decir muchas cosas, pero un hecho resulta incontestable: su pontificado trastocó la Iglesia. La trastocó para bien, para devolverle credibilidad y vigor. Desde el principio dejó claras sus opciones apostólicas, y su testimonio de vida, coherente con ellas, le dio autoridad moral para ejercer su ministerio. Para Francisco, los pobres debían ser el centro de la preocupación de la Iglesia, que a la vez debía estar abierta a todas las personas. En la Iglesia, nadie sobra, nadie está de más, hay espacio para todos, decía. Fue defensor y promotor inclaudicable de los derechos de los migrantes y solidario con su sufrimiento. Hizo un llamado a armar líos a una juventud demasiado distraída, dispersa y lejana de los graves problemas que aquejan a la sociedad, a pesar de contarse entre sus principales víctimas. Buscó siempre tomar distancia de una Iglesia encerrada en sí misma, silenciosa, con miedo al mundo, a la sociedad, al diálogo y al intercambio. Ser Iglesia en salida, expresión que él acuñó, implicaba romper esos dinamismos, quebrar el silencio, abrir puertas y ventanas no solo para hacer espacio a los necesitados, sino también y sobre todo para ir a las periferias geográficas y existenciales, al encuentro de sectores olvidados, excluidos, estigmatizados. Ser Iglesia en salida significó ir al encuentro de las mujeres, de los migrantes, de los pueblos originarios, de otras religiones. Este encuentro con otros le era más importante que los dogmas. Después de más de 1000 años de división, Francisco se reunió con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Fomentó el diálogo con luteranos, musulmanes, budistas. Fue un papa volcado a aprender de los demás. Por eso salió también al encuentro de las mujeres, incluyéndolas en organismos eclesiales de decisión, designando, por primera vez en la historia, a una mujer como prefecta del Vaticano y a otra al frente de un dicasterio. Fue un incansable trabajador por la paz en el mundo, denunciando las injusticias y las masacres de niños inocentes. Insistió en que no hay una crisis socioeconómica y otra crisis ambiental, sino que ambas son dimensiones de una misma crisis de escala planetaria. Decía que los pastores debían tener olor a oveja, ser cercanos a la realidad de la gente, compartiendo su vida, luchas y esperanzas. Al interior de la Iglesia, encaró con decisión la tragedia de la pedofilia y combatió la corrupción. Sus decisiones y su estilo personal estaban anclados en la espiritualidad de la Compañía de Jesús, que orienta a que la mayor gloria de Dios es poner la existencia al servicio de la fe y la promoción de la justicia que la misma fe exige. Francisco fue un referente del compromiso con la justicia social, que es también un compromiso político con los desechados del mundo. Por supuesto, todo ello siendo consciente de que nadaba contracorriente y que su actitud y decisiones le granjeaban poderosos enemigos dentro y fuera de la Iglesia. En este sentido, Francisco es un referente de la apuesta por transformar el mundo, por hacerlo más justo en una época en que muchos gobernantes solo están al servicio de sí mismos y de las cúpulas económicas que los apoyan. Francisco termina su pontificado como lo comenzó, sin signos de poder, sin lujos, en austeridad, solidario con los pobres del mundo. Al filo de la semana.
análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Buen día en general, ¿verdad? Para todos ustedes. Miren, hemos pasado la Semana Santa. Realmente ha habido mucha noticia a lo largo de estos días, pero la noticia que más nos ha impactado es la muerte del Papa Francisco. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Que nos ha impactado, ¿verdad? Y ver un poco quién era el Papa Francisco. También, pues, reflexionar un poco sobre qué viene, ¿verdad? ¿Qué pasa después del Papa Francisco? Etcétera. Bueno, la muerte del Papa sí nos ha impactado a todos. Era una persona muy cercano a los desposeídos, muy vinculado al Evangelio, tenía lo que se llama una radicalidad evangélica, ¿verdad? Que sus raíces estaban todas afianzadas en el Evangelio del Señor. Era un hombre de lucha, de trabajo, se oponía al clericalismo, al carrerismo, ¿verdad? ¿Qué era el carrerismo? Hay algunos, no muchos, pero sí algunos curas que les gusta hacer carrera en la iglesia, es decir, llegar a dignidades, etcétera. Él decía, eso no puede ser, ¿verdad? Se lo decía a los nuncios, por ejemplo, que ellos hablan a veces de su trabajo como aquí en la carrera diplomática, hablan de la carrera, decía, el carrerismo es malo, ¿verdad? Decía, un hombre realmente de diálogo, con un sentimiento de humanidad muy profunda, con un deseo de caminar juntos todos en torno al Evangelio, no juntos todos cada uno haciendo lo que le dé la gana, sino todos en torno al Evangelio, ¿verdad? Entonces, ha muerto, él trató deja la iglesia, ¿verdad? Es decir, en una actitud de reforma, una iglesia que quiere reformarse a sí misma, quiere ser más radical en contra de los propios pecados de la iglesia, quiere ser más generosa, más servidora de los pobres, es decir, más evangelizadora, más evangélica, ¿verdad? A la iglesia él ha tratado de comunicarle eso, lo mismo que trataba de comunicar en América Latina. Él fue uno de los redactores de este librito de la Conferencia Episcopal de América Latina en Aparecida, el libro de Aparecida, en que nos pide que seamos discípulos y misioneros, es decir, gente enraizada en Jesucristo y misioneros. No es fácil mover a la iglesia, porque la iglesia católica es muy grande, es la iglesia más grande del mundo, digamos, 1.400 millones de bautizados, ¿verdad? Y luego un montón de servidores, ¿verdad? 3.000 diócesis, 5.400 obispos, digo números aproximados, ¿verdad? 400.000 sacerdotes, 700.000 religiosas, 135.000, dentro de los 400.000 sacerdotes, 135.000 son religiosos, pertenecientes a órdenes religiosas. Es decir, una iglesia grande, ¿verdad? Es decir, que a veces no es fácil de mover, ¿verdad? Es decir, porque, bueno, hay costumbres que se ponen muy fijas a veces, hay tendencias, es normal que las haya en un sector tan grande, a veces hay roces, al mismo Papa hay gente que lo ha criticado, ¿verdad? Es decir, hay 3 obispos sobre todo que los ha tenido que apartar, hay más, ¿verdad? Es decir, pero sobre todo 3 que han sido muy polémicos, ¿verdad? Y a veces muy enemigos, ha tenido que reducirles su influencia en la iglesia porque les parecía que iba demasiado a prisa el Papa o que hacía algunas cosas que no les gustaba. En general ha contado con un gran apoyo de la iglesia porque se le ve muy cercano a los pobres, ¿verdad? Y eso es el rasgo del evangelio más profundo de Jesucristo. Si uno puede decir algo de Jesucristo, puede decir que era una persona libre, que era una persona con una intimidad con Dios impresionante y que era una persona con una cercanía a los pobres muy grande, ¿verdad? Eso, así históricamente, viendo lo que dicen los evangelios, esos 3 aspectos, intimidad con Dios, libertad para hablar, libertad valiente, parresía, que dicen en la iglesia, y cercanía a los pobres, son los 3 elementos que definen un poco lo que son las características y la actitud de Jesucristo.
La iglesia tiene que seguirle a él, somos iglesia cristiana, ¿verdad? Es decir, de seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahora, después de este Papa tan profundamente cristiano, digamos, pues nos encontramos con la sucesión. Y eso es un tema interesante para todos, ¿verdad? Hay en la iglesia como casi 250 cardenales, más o menos. Solo pueden participar en el cónclave, es decir, en el lugar donde se elige papa, solamente pueden participar los menores de 80 años. Eso reduce de 250 y tantos a 130 y pocos, ¿verdad? Entonces va a haber unos 130 aproximadamente cardenales que van a elegir al papa, ¿verdad? De América Latina, yo creo que somos el segundo sector, ¿verdad? Hay 50 y tantos de Europa, casi 60 de Europa, por ahí, y 23 de América Latina. Después 14 de Norteamérica, después también 23, de Asia, contando todo, ¿verdad? Andan también por los 20 más o menos, 18 de África y 4 de Oceanía, ¿verdad? Oceanía es Australia, Nueva Zelanda y algunas de las islas más que hay por ahí cerca, ¿verdad? Entonces, estos son los que van a elegir al Papa, ¿verdad? El Papa nos ha dejado una herencia muy hermosa, ¿verdad? Yo cito 3 documentos del Papa que son clave, ¿verdad? La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium se llama porque siempre los originales salen en la lengua oficial, que es el latín de la Iglesia, ¿verdad? Y traducido a Evangelii Gaudium es el gozo, la alegría del Evangelio. La Laudato Si, que esta sale mezclada más bien sale en italiano antiguo, ¿verdad? Que es alabado seas, Laudato Si, ¿verdad? Y el Fratelli Tutti, que también está en italiano, las primeras palabras, que es hermanos todos, ¿verdad? Esos son 3 elementos fundamentales. El Evangelii Gaudium, la alegría que produce el Evangelio con su noticia de salvación y con su acercamiento a los pobres, a los que no tienen significado en este mundo y a los que la Iglesia debe dar significado en ese mundo. ¿Qué es dar significado? Devolver la dignidad a todas aquellas personas a las que se les ha arrebatado la dignidad. Y dárselo desde la conciencia de ser hijos, hijas de Dios, de ser personas que realmente tienen la misma dignidad que cualquier otra, ¿verdad? Siendo hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad. El Evangelii Gaudium es esa alegría de sabernos salvados por quien dio la vida por nosotros y nos ha devuelto la dignidad, la limpieza del pecado, etc. La Laudato Si es una encíclica, la primera que se escribe en la Iglesia Católica. El tema ya había sido tratado, pero no con esta profundidad de una encíclica, ¿verdad? La Laudato Si es una encíclica sobre el medio ambiente y sobre la obligación cristiana de cuidar la tierra. Un cuidado de la tierra que es también cuidado de las personas que habitan en la tierra, ¿verdad? Y pone una gran cantidad de responsabilidades, no solo con la tierra, sino con los habitantes de la tierra, la Laudato Si. Y la Fratelli Tutti trata de hablar de cómo debemos convivir los seres humanos, como hermanos, ¿verdad? Fratelli Tutti, todos hermanos, es lo que significa. Entonces, es también una encíclica muy potente, insistiendo en uno de los temas clásicos de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Que es el destino universal de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes, que es la fraternidad como el vínculo que debe desarrollarse entre nosotros. Se habla de la amistad social, que es, bueno, la manera de convivir amistosamente todos los seres humanos, de un desarrollo en el que se elimine la desigualdad entre las personas, entre las naciones, etcétera, un desarrollo equitativo. Se habla también de contra el armamentismo. Miren, solo Estados Unidos, que es el que tiene un presupuesto más alto en defensa, es decir, armamentos y ejército,
el presupuesto anda por los 600 mil millones de dólares, o ha andado en los últimos años, ¿va? 600 mil millones de dólares es una barbaridad. El Papa está proponiendo que el 10% de lo que se gasta en armas vaya en desarrollo para los países pobres. Bueno, son propuestas concretas que salen ahí también en la Fratelli Tutti. Es decir, nos deja una herencia, pues, evangélica, medioambiental, de justicia social, impresionante, ¿verdad? Y un Papa humilde, que tiene una cercanía personal muy grande con la gente. Yo me acuerdo cuando lo nombraron Papa, nos sorprendió a todos, porque el Papa suele salir al balcón y dar la bendición a todos los que están allí. Es lo primero que hace cuando lo eligen, se le presenta en el balcón, se dice su nombre y él bendice a la gente. Tal vez dice unas palabras, pero previas a la bendición y tal. Aquí estoy de servidor de ustedes, etc. Pero el Papa pues se puso como a conversar con la multitud, ¿verdad? Diciéndole, me piden que los bendiga a ustedes, así con el acento argentino. Pero yo les quiero pedir a ustedes que primero me bendigan ustedes a mí, ¿va? Es decir, claro, es una sencillez y una humildad grande, es decir, y además una cosa real, que el Papa necesita el apoyo del pueblo de Dios, ¿verdad? Es decir, la oración del pueblo de Dios. Siempre pedía que rezáramos por él, ¿verdad? Pero mientras estaba gobernando, pues razón de más para rezar, ¿verdad? Yo creo que ya está en el cielo, por supuesto, pero siempre es bueno encomendarle. Entonces, un Papa extraordinario que sabía poner en el radar periodístico los problemas de la gente. Él se acercaba a la gente y claro, los medios lo seguían y entonces ponían las preocupaciones de la gente como primera plana, cosa que muchas veces no se hace. A los pobres no se les pone en primera plana. Si los migrantes, él trató el tema de los migrantes siempre con una gran solidaridad con ellos. El tema a veces de países desconocidos, Birmania no sale nunca en las primeras páginas, pero cuando hizo un viaje a Birmania y se entrevistó con los Rohingya, que es una de las etnias más perseguidas y golpeadas en los últimos años, pues entonces se entrevistó con ellos, salieron los Rohingya y el problema de los Rohingya en primera plana de los periódicos, ¿verdad? Es decir, es un Papa que trata de estar cerca de los pobres, de que los pobres estén cerca de él, etcétera, ¿verdad? Y esto, evidentemente, yo creo que es una herencia que debe ser conservada por cualquier Papa que sea elegido. Puede ser un Papa elegido de una cultura distinta, de un modo de tratar con los demás distinta, a lo mejor menos cercano, a lo mejor más alegre, a lo mejor más serio. Es decir, cada uno tiene su carácter, ¿verdad? Y no se puede elegir un Papa que sea idéntico al anterior. Pero lo fundamental, la cercanía a los pobres, la intimidad con Jesucristo, la libertad para denunciar el pecado estructural del mundo, eso tiene que tenerlo cualquier Papa que elijan, ¿verdad? Y eso es importante, rezar. Y no solamente rezar, sino pronunciarse y decirlo. Esperamos un Papa que siga la línea de este Papa y que sepa también entender las necesidades de cambio de la Iglesia. Es al final lo que nos pide el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es, yo creo, que la gran inspiración de la Iglesia, tanto para el siglo pasado, a partir de los años 60, finales, ¿verdad?, hasta el presente. Recuerden que el primer impacto que hizo en América Latina el Concilio Vaticano II fueron los documentos de Medellín, que insistieron tanto en la justicia social, ¿verdad?, es decir, y en el respeto a las comunidades y el trabajo comunitario, etcétera. Entonces, necesitamos pues seguir con fuerza esa línea del Concilio Vaticano II, ¿verdad? El Papa Pablo VI, cuando terminaba el Concilio Vaticano II, decía: nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea y de seguirla, por decirlo así, de alcanzarla en su rápido y continuo cambio. Bueno, el Papa tiene que estar al día en las cosas del mundo, no empezar
a querer defender costumbres antiguas que no acaban de empatar con el dinamismo del mundo. Hay que criticar al mundo en sus cosas malas, pero hay que aceptar del mundo lo bueno, hay que caminar a la altura del mundo, ¿verdad? Es decir, no ir de remolque del mundo, sino en contacto directo con el mundo y anunciando ahí la verdad, el amor de Jesucristo, anunciando los cambios que haya que hacer, defendiendo lo que hay que defender, etcétera, ¿verdad? Es una responsabilidad de la Iglesia grande y todos queremos que los próximos papas pues vayan por esa dirección y que hagan los cambios que haya que hacer. Hay gente que se asusta con los cambios. Cuando se ha hablado de la incorporación de mujeres al diaconado, pues hay gente que se pone un poco asustada y frenética. Miren, el diaconado ha tenido funciones muy diversas a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, hay que reflexionar que la Iglesia tiene la capacidad de fijar dentro de los principios fundamentales del diaconado, que son de servicio, de fijar quién lo puede realizar, quién no lo puede realizar, etcétera, ¿verdad? También hay otras cosas más simples, por ejemplo, que haya mujeres cardenales votando en la elección del Papa. Hasta ahora no las hay, ¿verdad? Es decir, no es una cosa difícil. Efectivamente hay un decreto, mandato desde el siglo XI, digamos, desde hace 1000 años, en que los cardenales deben tener la calidad de clérigos, ¿verdad? Es decir, al menos tendrían que ser diáconos. Hoy en día se exige que por lo menos sean sacerdotes. Bueno, es decir, eso se puede cambiar y decir, no es un artículo de fe, no es algo que toque la fe, se puede decir, puede haber mujeres laicas que voten, ¿verdad? Es decir, y que tengan puestos de responsabilidad en la Iglesia. Ya el Papa comenzó dando un puesto importante de la gobernaduría del Vaticano a una mujer, una monja, ¿verdad? Pero que haya monjas o que haya laicas votando, siendo más de la mitad de los católicos del mundo mujeres, bueno, es una cosa que es normal en el mundo actual y que por otro lado no se opone a ninguna doctrina de la Iglesia. Bueno, son cambios que yo creo que hay que hacer. El Papa ha empezado con algunos cambios, hay que hacerlo suavemente, hay gente que se asusta con los cambios, pero yo creo que los cristianos no tenemos que tener miedo a los cambios, ¿verdad? Es decir, hay cambios que ciertamente hay que hacerlos y que ojalá también el nuevo Papa esté abierto a buscar la manera de hacer cambios, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el diálogo y el amor a los pobres en el mundo actual, la búsqueda de soluciones para este mundo. Miren, San Juan Pablo II, decía que el mundo actual está caracterizado por una guerra de los poderosos contra los débiles. ¿Queremos un mundo así? ¿Un mundo caracterizado por una guerra de los poderosos contra los débiles? Claro que no lo podemos querer los cristianos, ¿verdad? Y vemos que en algunos aspectos esa guerra de los poderosos contra los débiles a veces cobra demasiada fuerza, como por ejemplo la expulsión de migrantes de Estados Unidos. Esa es una guerra de poderosos contra débiles. Bueno, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se ha opuesto a eso. Otras iglesias también se han opuesto a esa guerra de poderosos contra débiles. El Papa Francisco también se opuso con claridad a esos modos de tratar a los migrantes que se han implementado en Estados Unidos. Bueno, es decir, el próximo tiene que seguir un poco esa línea, ¿verdad? No se puede permitir que querramos construir un mundo en guerra de poderosos contra débiles. Ese es uno de los elementos también que el nuevo Papa debe tener. Y hacia dentro de la Iglesia, pues, buscar siempre el diálogo, buscar siempre la capacidad de encontrar caminos de respeto mutuo, de solución, de solución de conflictos pacífica, de dialogar con otras iglesias, de dialogar con otras religiones. Es importante tener ese tipo de acercamiento con todas las personas de buena voluntad del mundo. El Concilio Vaticano II insistía en que el Espíritu Santo, a través de la conciencia, habla a toda la gente que pretende el bien y que busca el bien y la verdad. Bueno, con ellos tenemos que dialogar mutuamente para decirles nuestra palabra, pero para también escucharles
y comprenderles, ¿verdad? Desarrollar comunidades vivas que traten los problemas reales, que los confronten con el Evangelio, es también algo que le toca impulsarlo al nuevo Papa, ¿verdad? Entonces, pues vamos a terminar aquí diciendo que, bueno, Francisco nos deja un gran ejemplo, una gran trayectoria, pero también que a nosotros nos corresponde insistir como cristianos en que esas trayectorias, esos dinamismos, esas fuerzas sigan presentes en la Iglesia y sigan presentes en el nuevo Papa, que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales para que hagan una buena elección y que siga ese dinamismo de reforma de la Iglesia, ese dinamismo de diálogo con el mundo, buscando la justicia, la paz, una nueva civilización. Juan Pablo II hablaba de civilización del amor, es decir, este Papa Francisco habla de la civilización de la amistad social y de la justicia. Bueno, este tipo de cambios, que el nuevo Papa los tenga y que los cardenales sepan elegir bien. Pues con esto nos despedimos por hoy. Hemos tratado este tema porque me parecía fundamental, una responsabilidad importante hablar tanto del Papa que acaba de morir, como también hablar de las responsabilidades del nuevo Papa y de nuestra responsabilidad de también opinar y también de rezar para que el nuevo Papa sea un pontífice que siga la línea que mantuvo Francisco y que también viene de lejos de otros papas después del Concilio Vaticano II. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana hablando ya de más problemas normalitos de aquí de El Salvador. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Con motivo del Día de la Tierra y con el fin de mantener viva la lucha contra la minería, varias organizaciones ambientalistas de El Salvador y Guatemala, así como pobladores afectados por la mina Cerro Blanco, realizaron la quinta marcha acuática en las aguas del lago de Huija, que es fronterizo entre ambos países. Voceros y voceras de estos colectivos realizaron una conferencia de prensa a orillas del lago, ante un buen número de periodistas que cubrieron la actividad. Queremos iniciar diciendo que nos posicionamos este día frente a esta amenaza latente de la minería transfronteriza a través del caso de la mina Cerro Blanco, que ya es bien conocido por sus impactos, los impactos que puede causar a El Salvador y que por distintos estudios es conocido también que generaría impactos directos al río Lempa, que es la principal fuente hídrica de El Salvador, afectando a la gran mayoría de la población. Hacemos un énfasis también que este caso de la mina Cerro Blanco fue recientemente adquirido por la empresa Aura Minerals, que es también la concesionaria de la empresa Mina San Andrés en Honduras, que también recientemente hicimos una visita a esta comunidad y pudimos observar los graves daños y los impactos a las comunidades, dejando sin agua y generando además procesos fuertes de criminalización de la defensa ambiental. Estamos acá pues en la frontera entre El Salvador y Guatemala y esta amenaza que representa para El Salvador este proyecto minero Cerro Blanco que impactaría severamente a nuestro pequeño El Salvador, principalmente a esta cuenca hidrográfica que es más nuestra que de Guatemala, ¿verdad? Este 60% de este río que atraviesa nuestro país, El Salvador, sería altamente contaminado si la mina en este lugar de Asunción Mita, donde está este proyecto minero, se desarrolla. Las organizaciones ambientalistas hicieron énfasis en los efectos negativos para el medio ambiente que genera la extracción minera y resaltaron la unión que existe entre las comunidades de Guatemala y de El Salvador afectadas directamente por la mina. Nosotros siempre estamos en pie de lucha. No se nos ha olvidado esa consulta municipal de vecinos que tuvimos el 18 de septiembre de 2022, la cual el pueblo de Asunción Mita dijo sí a la vida y no a la minería. Entonces estamos en esta lucha, seguiremos en ella porque aquí
allá vivimos y aquí y allá también resistiremos. Para realizar la marcha acuática, todas las personas que apoyan la causa y que se hicieron presente se embarcaron en varias lanchas, con pancartas y carteles con frases de denuncia, y durante el recorrido cantaron consignas contra la minería metálica. El recorrido fue de varios kilómetros, a lo largo de la costa del lago de Huija. Al retornar a tierra firme, se efectuó un acto cultural que simbolizó la lucha de los pueblos contra la gran industria extractivista que está destruyendo el medio ambiente, o la casa común de todos y todas. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Bueno, como latinoamericano, claro, entró en un lugar, él decía, vengo de lejos, ¿verdad? Soy el hombre que vino de lejos. Y venía de una cultura distinta a la cultura romana. Esa cercanía humana tal vez es lo que más me impactó a mí